Cada engranaje hace que funcione. Cada elemento encaja para un fin ulterior. Desde este instante y por 60 minutos, Giorgio Sofós echa luz sobre algunos asuntos oscuros. Esto es Conspiraciones. Muy buenas noches. Este es otro programa de conspiraciones. Bueno, estoy con dos invitados. Ahora vamos a sacar al aire por teléfono con uno y al otro ya lo tengo acá. Para que no sea interrumpido así las charlas, vamos a hablar con un invitado y con el otro al rato. Son los dos especialistas en economía. Acá el invitado que tengo, bueno, también tiene estudios en abogacía, en administración. ¿Cómo anda Luis Alberto Rey? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y bueno, un gran abrazo para la audiencia de Conspiraciones en Amadeus. Bueno, tengo la imagen de una película que roban energía, Monster Inc. Bueno, con las dos fotos de los invitados, ¿no? Que dice puertas giratorias. Pero bueno, estas puertas giratorias a que yo me refiero son cuando pasan las corporaciones, las bancas y roban, estafan, ponen sus leyes laborales, su inflación, tienen sus robos de recursos, hacen de todo tipo para tener ganancias solamente ellos, ¿no? Y expropiarse así del mundo entero. Así que le agradezco que esté acá, Luis Alberto Rey. No, el agradecido soy yo. Muchas gracias por la invitación. Y ahora me pongo en contacto con Héctor Zuliano y seguimos con usted. ¿Cómo no? ¿Qué le parece? ¿Cómo no? Bueno, del otro lado lo tengo al estimado Héctor Zuliano. ¿Cómo anda, Héctor? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Buenas noches. Gracias por llamarme y nuevamente, grato compartir el espacio con el amigo Luis Alberto Rey, que ya nos hemos encontrado más de una vez. Sí, Héctor, le mando un gran abrazo, lo escuchamos atentamente y la última vez que yo estuve en este programa precisamente coincidimos usted y yo también en este espacio. Sí, en realidad el comentario obligado, más allá de las noticias inmediatas que están un poco en la palestra, pero más allá de entretenerse uno con los resultados de los comicios, es cómo se plantea el cuadro de situación inmediato, porque más allá no podemos remontar, y creo que sí, que tenemos un enfoque coincidente. Así que va a ser un gusto intercambiar ideas, como lo ves el panorama vos también. Perfecto, Héctor. Lo escuchamos primero y después por ahí cambiamos algunas ideas o algunos matices. A ver, hay una observación inmediata. La elección se produjo ayer, pero la asunción de los cargos va a ser en diciembre. Un detalle no menor, porque eso significa que al gobierno se le abre un periodo de negociaciones bastante incierto. Por un lado va a tratar de patear para adelante algunos temas parlamentarios para esperar que haya un recambio en el Congreso. Pero por otro lado necesita adelantar otros, ¿no? Que ya están en cartera. Uno de ellos, que es para mí clave, es el tema presupuesto, a ver si el gobierno piensa gobernar un tercer año sin presupuesto y por DNU, que sería lo que se tendría que evitar. Pero todas esas son conjeturas. Yo a lo que voy concreto es lo siguiente. En estas elecciones, la mayoría parlamentaria propia que se jugaba tiene por finalidad desempatar, entre otros, tres temas principales: reforma laboral, reforma previsional y reforma tributaria. Ya lo están diciendo abiertamente. Primero nadie lo comentaba, pero ahora veo que leyendo los diarios están en la cartelera. Así que, como se viene anunciando, la perspectiva del gobierno es abrirse a la negociación, así que ahora todo viene la incertidumbre acerca de la capacidad de negociación que tenga el gobierno para salir de la crisis. Y, redondeo la idea, no nos olvidemos que la política económica y financiera del presidente Milei fracasó, insisto, fracasó. Tuvo que ir a pedir de emergencia la ayuda norteamericana hasta sentirse algo que es muy poco decoroso, ¿no? De que el presidente Trump se atribuya el mérito de haber ganado las elecciones en la Argentina, como si Milei
fuese el candidato de Trump, ¿no? Lo dijo con con todas las letras, ¿no? Dice, ganó gracias a nuestra ayuda. Bueno, a reconocimiento de parte, relevo de pruebas. Así que todo depende de hasta qué punto va a llegar la ayuda condicionada norteamericana, que como todas estas ayudas financieras, no son ayudas al país, sino son ayudas a los acreedores del país. Es decir, el préstamo que viene, tanto los 20.000 comprometidos de swap, que el swap no es un desembolso directo, es un préstamo contingente, o sea que quiere decir que está sujeto a que la Argentina negocie tramos de desembolso. Lo Es mismo que como un, pasaba con el swap de China. Es decir, no es que es un dinero que puede tomar directamente, sino que cada tramo dentro de esos 20.000 tiene que negociarlo contra garantías y pago de interés. a ver, no es un activo. No es una deuda directa, es una deuda contingente. Quiere decir que es como decir, Estados Unidos abrió una línea de crédito. En realidad el swap, a ver, para no confundir a la gente, el swap tiene su origen en una facilitación de la operación comercial para que los países puedan comerciar en sus propias monedas bilateralmente, evitando la moneda internacional que es el dólar. En ese caso, el caso típico es el del swap de China. La Argentina vende a China y compra y puede comercializar en sus propias monedas. Luego, a través del clearing internacional, que entre paréntesis la plaza de clearing internacional obligada del yuan chino es Londres, ¿no? La City de Londres. O sea que no es que el yuan tiene una relación que si no me equivoco, a lo mejor Luis Alberto lo sabe, pero creo que anda en unos 6, 7 yuanes por dólar, ¿no? Así es, Héctor. Entonces quiere decir que la Argentina, por ejemplo, le vende a China soja. China le paga con yuanes. ¿Y la Argentina qué hace con los yuanes? Por un lado puede utilizarlo para comprar, como está comprando, productos manufactureros a China. O sea, somos en realidad mayormente exportadores primarios de materia prima sin elaborar o pellets de soja, etcétera, y en cambio importamos productos elaborados de China, que con el atraso cambiario es todavía más grave, ¿no? Porque con el atraso cambiario los productos chinos resultan todavía más baratos medidos en pesos. Pero la cuestión es que la Argentina necesita la plata de esos swap, no tanto para operaciones comerciales, sino para canjearlos yuanes por dólares y con esos dólares pagar intereses de la deuda externa. Esa es la verdadera aplicación que se está dando a una herramienta que sería comercial. ¿Me explico? Hay una herramienta que puede ser utilizada con distintos fines. Una es comercial, evitar el uso del dólar, que es la moneda internacional, y comercial bilateralmente, cada uno con su propia moneda. Después haciendo el clearing, el canje. Bueno, ahora la ayuda del secretario de Tesoro Bessent en Estados Unidos consistiría básicamente en 3 medidas. La primera, haberle habilitado a la Argentina un swap por 20.000 millones de dólares. Eso, en lugar de darnos facilidad, a mi juicio, nos las restringe, porque entonces tenemos que usar dólares. Mientras que antes podíamos usar nuestras propias monedas contra el yuan China y después hacer una tercerización de monedas. Es como que si nos den una tarjeta de crédito, ¿no? Sí, pero con distinta moneda. Ojo, la operación se complica porque la Argentina recibe yuanes que en lugar de aplicarlos, decía, al comercio exterior, los aplica a canjearlos por dólares en el mercado londinense, porque esto es importante señalarlo. Tiene que pasar por ahí. Por un acuerdo que viene desde la devolución de Hong Kong a China,
se firmó un acuerdo entre el Banco de Inglaterra y el Banco Popular Chino, que es el Banco Central de China, por la cual se establece que todas las operaciones de Cambiarias. canje de yuanes en el mundo se hacen a través de la plaza londinense. Por eso se fija como sede judicial en caso de conflictos la City de Londres. O sea que el curro cambiario siempre está, ¿no? Eso no lo van a sacar. Sí está porque China es un país capitalista. El comunismo es nominal en China, ¿no? Siempre digo que el Parlamento chino creo que tiene 4.000 miembros, ¿no? Y una vez se decía como curiosidad que los 4.000 miembros, diputados, no sé, legisladores chinos del Parlamento, son todos multimillonarios, ¿no? Y después acá aparece el único que se escandaliza porque hay comunismo en China es el presidente Milei, ¿no? Que cree que los chinos son comunistas todavía. No, y aparte, bueno, el lavado de dinero que hay, ¿no? Esto estamos hablando de la guerra del opio, ¿no? No, eso es otro capítulo, ¿dónde va a parar la masa de dinero del narcotráfico? Que yo ya lo hemos hablado con vos otras veces, pero lo tengo como argumento fundado, ¿no? Okay. La mayoría del lavado de dinero que se produce en el mundo, tercerizado por fondos de inversión internacional con sede en paraísos fiscales, ¿a dónde va a parar ese lavado de dinero? A comprar títulos de la deuda pública de los países. Por eso en la Argentina las operaciones de licitación de deuda y la identificación de los acreedores es secreta, porque si no se vería nombre y apellido de quiénes son los tenedores de la deuda, mientras que de esa manera tenemos una deuda que es un interrogante, es secreta, no, salvo los grandes números de Fondo Monetario de otros países o organismos. La deuda es secreta, no sabemos quiénes son nuestros acreedores. Y sin querer robarle tiempo también, porque me interesaba escucharlo también a Luis Alberto, sus comentarios, pero aclaro que esto no empalidece para nada la gravedad, o empalidece, mejor dicho, la situación del endeudamiento argentino, porque la Argentina tiene que hacer frente ahora, en lo inmediato, a 4.500 millones de dólares de intereses en enero, y unos 4.000 y otros tantos en julio. Pero hay otros vencimientos y sobre todo hay indexaciones de deuda. Y vuelvo a señalar, la gente no tiene idea de que el monto de intereses devengados a pagar por la Argentina por año está arriba de los 40.000 millones de dólares, de los cuales la Argentina está pagando entre 10 y 12. Por lo cual la situación, la criticidad de la situación argentina sigue vigente. Ahora, la única diferencia que veo es que ya la Argentina no tiene un gobierno propio con decisiones nacionales. Tiene, un equipo de administración de gobierno constituido por la banca Morgan, porque todos los miembros, los altos miembros del Ministerio de Economía y el Banco Central, ahora de Cancillería, con la ida de Kirchner a reemplazar a Berstein, son todos ex es una forma de decir, ¿no? Han dejado de prestar servicio en Banca Morgan, pero se mantiene, no es casual que hasta el día antes de las elecciones la Banca Morgan Internacional decidiera hacer su congreso interno en Buenos Aires, ¿no? En un momento clave de las elecciones, donde el voto miedo de que Estados Unidos con Trump lo dijo directamente, ¿no? No vamos a ser generosos con la Argentina si no triunfa Milei. Y después que triunfa Milei, todavía declara públicamente
que Milei ganó gracias a la ayuda norteamericana. Así que bueno, punto, ya no hay muchos más comentarios para hacer sobre Y eso. aparte, bueno, el ministro de Economía está entretenido o agarrado, ¿no? ¿En qué sentido? Está en Estados Unidos, ¿no? Sí, Caputo. sí, los funcionarios están más tiempo pidiendo instrucciones en Estados Unidos o recibiéndolas de allá que tomando decisiones acá. Yo no creo que acá en la Argentina tomen ninguna decisión, ni la van a tomar. Ahora, lo único, para redondear la cosa y Me gustaría eso, Héctor, antes de Ah, cortar, me gustaría charlar sobre esa declaración de Trump antes de las elecciones, diciendo, están todos muertos, se están muriendo de hambre. sí, esa declaración lapidaria que dio en el avión, efectivamente, ante una periodista que le preguntaba, porque en Estados Unidos hay una crítica que, entre paréntesis, el que la levanta es el premio Nobel, que fue premio Nobel Paul Krugman, ¿no? Donde le hace por lo menos dos imputaciones gravísimas. La primera, y que es cierta, es que el dinero que está usando Vicente, el secretario del Tesoro, para traer, para comprar pesos con dólares en la Argentina, se hace para salvar a los especuladores financistas de Nueva York, entre los cuales mandó al frente a Rob Citrone y otros más, y que da la casualidad que tanto ellos como el propio Besant son gente de la banca Soros, porque Besant hizo toda su carrera como miembro de la banca Soros y ahora creó su propia empresa colateral. Y Bob Citrone, que parece tenía fuertes inversiones especulativas en la Argentina, consecuentemente le pidió ayuda. ¿Para qué? Porque el dinero que desembolsó en la última semana Besant, que estaría entre 1.800 y 2.000 millones de dólares, fue dirigido a empresas norteamericanas amigas, que especuladoras de Wall Street. O sea que le vendió barato dólares, con el argumento de bajar la cotización del dólar, de tirar abajo el techo del dólar, se lo vendió a los amigos de Wall Street, de los cuales él es representante, porque Bessent no es un tipo del riñón de Trump. Es un operador, parece un coordinador muy hábil de los negocios en Wall Street, ¿no? Y era y sigue siendo, se entiende, operador de Soros en Estados Unidos. Así que prácticamente la llamada ayuda, como pasa siempre, nunca es a los países, es a los acreedores de los países. Es decir, se le presta plata no para que la Argentina salga adelante, sino para que con esa plata la Argentina se endeude para poder pagar intereses. Y todavía no se computa los intereses que se capitalizan por usura, por anatocismo. Así que desde el punto de vista de las perspectivas, más allá del alboroto electoral, del aparente triunfo, ¿no? Porque en realidad votó un 40% de la población a favor de Milei, pero un 60% no. Así que Milei deja de ser un referente mayoritario del país y que ahora se le abre un periodo de negociación. Yo creo que lo va a tratar de patear en lo posible hasta diciembre para tener un parlamento más afín. Pero algunas cosas se le pueden precipitar y eso va a depender de negociaciones, sobre todo con los gobernadores. Pero yo analizo hechos, estos son, todo lo que yo he comentado son hechos o informaciones sobre hechos, y no conjeturas, no especulaciones, porque son miles. Podemos, Bueno, mañana nos despertamos y nos encontramos con una crisis o nos encontramos con una felicitación. sí, Eso. igualmente esto, Héctor, esto es para salir del paso, ¿no? Y, Y y, bueno, sí, y, porque y otra el país cosa sigue en ridícula, recesión
y Otra las cosa, variables económicas, perdona, sí, el país sigue en recesión y el panorama no ha variado un ápice. El país sigue en recesión, caída de demanda, aumento del desempleo, caída del poder adquisitivo, caída, pese al menor ritmo, de remuneraciones, jubilaciones y planes sociales en términos reales, paro de obras públicas. Ahí está el campo que tanto ponderaba y sigue ponderando a Milei, ¿no? Con los caminos anegados, con las retenciones a pagar, etcétera, pero con la esperanza de que Milei vaya a levantar. Te digo lo último para no robarle tiempo a Luis Alberto, cuya opinión me interesa también mucho. Te digo, acá se vuelve a dar una especie de Macri punto dos, ¿no? sí, Hasta eso el quería decir. presidente utilizó la misma expresión, lo peor ha pasado. Sí, lo peor ha pasado, lo mismo que Macri. Macri gobernó 2 años, fracasó y sobrevivió los otros 2 años con la ayuda del Fondo Monetario. Macri, Caputo, Ahora, ¿no? ¿cómo? Macri, Caputo y el oro que se Y con llevaron, Caputo y compañía, desde ya, con ¿no? el Y mismo JP equipo en realidad. Morgan, Y ahora, a menos de 2 años, Milei repite la misma maniobra. Gobernó 2 años y fracasó porque no pudo obtener los recursos, tuvo que pedir un salvataje porque si no se le caía el gobierno para gobernar los otros 2 años. Es un Macri punto dos. sí, Esos son los hechos. bueno, está el caso también de que, bueno, fue único, eh, para mí lo único, bueno, no sé, algo para destacar, bueno, de Alberto Fernández, Cristina Kirchner, del gobierno, que el oro que se llevaron el gobierno de Macri lo repuso en el Banco Central, lo repuso Alberto Fernández y volvió, Repuso oro. sí, Bueno, al principio. no, eso no sabía eso. Sí, 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 yo le había dicho Porque una ni vez, ¿eh? siquiera se sabe exactamente cuánto oro fue transferido. En el caso de Macri En el se Macri habló de sí, 11 toneladas. sí. Bueno, se Y dice que volvió después, a comprar Alberto Fernández y se repuso eso. no, esa honestamente no, bueno, no sabía. Ahora, con el gobierno Milei, Sturzenegger al frente del Banco Central hizo una nueva remisión de reservas en oro, creo que por el equivalente de 450 millones de dólares. Pero ese oro son Bueno, prenda. Eh, un país que está en crisis, lo último que se desprende es del oro, porque es lo constante y sonante que puede manejar en el bueno, pero mundo. si el Banco Cuando lo Central, manda afuera, quiere decir que le están exigiendo una prenda. bueno, Si esta no es me pagan, para te los dos. capturo. ¿Cómo? Esta pregunta es para los dos. El Banco Central tendría que defender a la Argentina, pero bueno, los dueños del Banco Central son un poder financiero, ¿no? Privado y no quieren decir dónde está el oro. Retasea Entre otras información cada vez cosas que no se le quieren pide. Sí, decirlo, sí, sí, entre la otras retasea la cosas, información. sí. O sea, bueno, nos viven mintiendo. El Banco Central está tomado, ¿no? Yo creo que el gobierno está tomado. Sí. Bueno, Pero hay una estamos ante un golpe realidad, de Estado, mirá, ¿no? te Sí. digo lo último por mi parte. La realidad es esta: el Banco Central nominalmente tiene reservas brutas, creo que por 39.000, casi 40.000 millones de dólares. Y ahora, no me equivoco, han aumentado un poco más con estos desembolsos. Pero lo que cuentan son las reservas netas, quiere decir las reservas brutas que tiene nominalmente la Argentina, menos los pasivos de corto y muy mediano plazo. Y las reservas netas siguen siendo negativas, y el Fondo Monetario le sigue exigiendo a la Argentina que acumule reserva, y la Argentina no tiene un dólar propio partido por la mitad. Los dólares que tiene los tiene prestados, nos estamos endeudando para tener dólares y usamos esos dólares para pagar intereses de la deuda y entonces no acumulamos reserva.
Por ende, esto es un final abierto hasta cuándo le van a tener paciencia a la Argentina. Mientras le pague a los acreedores, aguanta. El resto, no sé, por eso la victoria en las elecciones no despeja en principio ninguna de estas dudas concretas, porque la plata tiene que aparecer, y la única forma que aparezca plata, ¿qué es? Con más deuda. Así es. Con eso es como mantenerse en el círculo vicioso de la dependencia de la trampa de deuda perpetua. Es como que este modelo entró a boxes para salir y hacer lo mismo. Yo quisiera con Héctor compartir esto que es preocupante. Sí, me interesa. Héctor siempre nos puntualizó que bueno, el gobierno tuvo dos salvatajes, el de abril, cuando vino esa línea de crédito del Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID, el CAF, y después vino el segundo salvataje del secretario de Tesoro de Estados Unidos. Ambos salvatajes pasaron por el Poder Ejecutivo, no tuvo control del Congreso. El artículo 75, inciso 4, inciso 7, dice que el Congreso tiene la facultad exclusiva de arreglar la deuda interior, exterior y contra los préstamos. Y después está el baladar de la ley 27612, que es la ley Guzmán. Con la actual composición del Congreso, el gobierno tenía dificultades para obtener la aprobación del Congreso, tanto de diputados como de senadores. El problema es ahora a partir del 10 de diciembre, en donde el gobierno puede contar con mayorías necesarias tanto en diputados como en senadores para aprobar toda esta gestión, doctor. ¿Qué le parece? Claro, no, exactamente. Yo esto último también le presté atención a las leyes enseguida. laborales. Digo, ojo que acá hay un delicado juego durante estas semanas, porque el gobierno, y creo que se te lo están diciendo, tiene que apurar la negociación, empezando por los gobernadores de provincia amigos, para llegar a reunir una masa crítica de votos y tener mayoría parlamentaria para aprobar las reformas estructurales que le pide el Fondo Monetario. Sí, estoy de acuerdo con eso. Porque Sí. más allá de la reforma que se viene, la previsional, la impositiva, y la laboral, la laboral, ahora sí ya el gobierno podría tener mayoría para aprobarlas. El gobierno antes de las elecciones iba con su objetivo que tener un tercio para eventualmente iniciar esto con decreto de necesidad de urgencia. Habíamos hablado en una anterior oportunidad con Héctor que en materia impositiva los decretos de necesidad de urgencia no eran constitucionales, pero ahora el gobierno está habilitado para promover estas tres leyes. A lo Claro, que también una de las cosas que dicen es esa, que ahora va a tener la mayoría suficiente Claro. para aprobar los DNU, por lo cual también el Congreso se convertiría en escribanía del Poder vuelve a ser Ejecutivo. escribanía como en la época de Cristina Fernández de Kirchner y de Macri, ¿no? Y ahora podría llegar a ratificar las gestiones de endeudamiento que se iniciaron en abril y el salvataje del secretario de Tesoro de Estados Unidos, lo cual es también muy preocupante. Sí, yo no sé si vos participás de la idea, pero yo lo que veo acá, y creo que ha sido tirado por algún rincón, es que todo este cambio de panorama avisora que para el año 2026 hay un nuevo megacanje, ¿no? Un poco la repetición de un plan Brady .2, ¿no? Donde de alguna manera tienen que barajarse nuevas deudas. Por eso vos te habrás fijado que hoy mismo la banca Morgan ajustó la baja del riesgo país y sus proyecciones. Se vino muy abajo hoy. Es claro, no sé si vio Héctor algo muy, muy curioso. Las cotizaciones de los dólares subieron, acciones también, bonos también, pero el riesgo país cayó. Sí, exacto, cayó a 6.50, claro. a menos de 7 puntos. Usted fíjese que ya con 400 o 500 puntos básicos, el gobierno puede acceder a los llamados, entre comillas, mercados voluntarios de crédito. Es claro que es el objetivo todavía frustrado del primer acuerdo que firmó Macri con el fondo en el 2018, que ratificó el kirchnerismo, que el kirchnerismo le ratificó todo lo actuado por Macri, ¿no? Claro. Con la ley del 2002, la ley Guzmán que vos citabas, y que vuelve a repetirse con el acuerdo nuevo del fondo aprobado en julio. En los tres casos, en todos los casos, el requisito a cumplir
llevaría a que la Argentina, si hace buena letra, puede tener como premio volver al mercado internacional de Claro. capitales, ergo, volver a endeudarse, pero para eso necesita bajar a un nivel más razonable o menor las tasas de interés. El Banco Morgan, en un informe que leí hoy en un suelto, proyecta para el año 2026 una tasa de riesgo país de 440 puntos nada más. 440 más los 450, Los 4 puntos del 4.500 Tesoro a 10 del años, sí, Tesoro norteamericano claro, harían que la Argentina se endeude a una tasa de casi el claro, 9%, que es altísima, es muy alto. pero que para la Argentina va a ser presentada como un éxito, ¿no? Diciendo, Bueno, miren, la Argentina vuelve al mercado internacional de capitales y con tasas. Es parte de la teatralización de la deuda perpetua, ¿no? Es decir, vendemos como éxitos nuestras claudicaciones. Sí, ¿podemos blanquearle estos nombres que tienen como el Banco Mundial, el FMI, el JP JP Morgan. Morgan, y decir Rothschild directamente? Bueno, Rothschild no lo vi figurando. La denuncia que se hizo con respecto a quién vendió Scott Bessent, o Scott Bessent, como secretario de Tesoro, no actúa directamente, actúa a través de bancos agentes. Y si bien se sumaron otros, los que se saben que participaron vendiendo dólares para comprar pesos fueron el Citi, el Morgan, el Santander y estaba también propuesto el Goldman Sachs, pero parece que participaron 6, 7 bancos. Por eso decían que era una burla, que se hizo propaganda acerca de que venían dólares norteamericanos para fortalecer acá el mercado argentino, pero en realidad vinieron a venderse a precio bajo, porque el Mm. dólar está atrasado, vendieron a venderse baratos a empresas norteamericanas. ¿Y para qué? Para que las empresas norteamericanas utilicen esos dólares para transferirlos vía carry trade, vía contado con liquidación a Wall Street. Por lo cual ayudaron. Por eso reitera este hombre, reitera Trump, de que Estados Unidos ganó mucha plata con esto, lo dice textualmente. Estoy buscando acá que lo tenía anotado, está en los titulares de los diarios de hoy, que sobre mojado llovido, volvió a decir, fue una gran, acá tengo un fragmento, dice Trump, dijo, fue una gran victoria, contó con mucha ayuda nuestra, hablando de Milley. Y más adelante dice que gracias a eso Estados Unidos ganó mucha plata. Así que más claro, echémosle agua, no Lo que sé. pasa es que también, Héctor, Trump, como Scott Bessent, tiene que tener un discurso muy sólido frente al frente interno, que está la oposición demócrata, los republicanos, porque esto ven poco menos que una especie de defraudación a los contribuyentes norteamericanos, Claro, porque es lo que Estados está Unidos está en diciendo la shutdown. senadora esta Claro, Warren, Elizabeth exactamente. Warren. O sea, Ahora, pueden ahora terminar. los demócratas le están moviendo el piso, Pueden terminar con un mostrándole las impeachment, contradicciones. claro, pueden terminar con un impeachment o eventualmente una causa penal contra Scott Bessent, ¿no? A mí el que me sorprendió, Tony Blair, ¿no? Que está bien en el poder financiero, bancado por los Rothschild, Estuvo por acá. JP Morgan, claro. Estuvo acá en el Colón. Con los JP Morgan. Junto con Y- Macri y también, bueno, el representante de JP Morgan acá en Argentina, que es ¿cómo se llama? Daim, Gómez Minujín, Y hijo de Gómez Sabaini exacto. y de Marta Minujín. Tenés razón, el representante, me hiciste recordar, el representante de la banca Morgan en Argentina es González Minujín, que es hijo sí, el de, hijo del Marta Minujín y Sí. y el extinto economista tributarista que claro, falleció. Gómez Sabaini, que falleció hace poquito, sí. Gómez Sabaini, sí, pero Exactamente. cuando vinieron, se habló de los 18 jets privados, entre las figuras más importantes que se vieron, todavía no saben quiénes otros hayan venido, estaba efectivamente Tony Blair, Exactamente.
que figura formalmente como asesor del grupo Morgan Internacional, o sea, de la banca Morgan Y centralizada. aparte Y gana fortunas millonarias en asesorías, ¿no? Lo tienen, sí, Consultoría. se lo y sacó después la que era secretaria de Estado Condoleezza Rice, de Bush Condoleezza Jr., Rice, claro. efectivamente, que era de, pero el hijo de el que fue Bush presidente, Jr., claro. Bush Jr., Claro, sí. sí, Fue sí, secretaria sí. de Estado y anteriormente no me acuerdo qué puesto había ocupado, O- Condoleezza Rice. Yo me pregunto, Tony Blair, para Pero acá. ¿me permitís hacer un Sí, sí, sí. asterisco? Hay que acordarse, y Héctor lo debe saber, que Tony Blair figuraba como un candidato a presidir el Foro Económico Mundial, ¿no es cierto? Y muchos años atrás figuraba como el de la tercera vía, ¿no es cierto? A la que Sí, escribieron eso el sí, matrimonio sí, Kirchner en su sí, momento, sí, ¿no? Mira. sí, sí. Y bueno, Sí, Tony Blair, bueno, si viene acá, no me imagino que es para no perder plata, ¿no? Me imagino que va a sacar una buena millonada. no, pero viene de un rebote, porque a él lo propuso Trump para como titular de la Trump. fuerza de intervención y supervisión de Gaza que se está gestando muy trabajosamente y tuvo un veto, parece, formal de los países árabes, Ujú. porque lo consideraban un hombre de la banca occidental. Y aparentemente fue rechazado porque él iba a presidir el comité que propuso Trump para administrar Gaza. Usted me dice que puede llegar Argentina a financiar en cierta forma lo que se viene desatando en Medio Oriente. ¿Yo me preguntás? Sí, a usted, a los dos, ¿eh? No, a ver, que la Argentina pueda Sí, financiar al el Medio sostén, Oriente, lo dudo. pero con Que deuda. haya gente judía argentina que como Elstein que tributan, es sabido que las colectividades judías en todo el mundo tributan de manera directa o indirectamente al sostenimiento del Estado de Israel, eso es general, pero que la Argentina pueda prestar a Israel, eso no sé, Bueno, Sí, pero Argentina puede- puede prestar presencia militar. bueno, pero por Ah, medio de garantías también puede hacer. Tiene una Argentina para dar de garantías, Yo le ¿no? veo por el lado militar. Una misión de paz. sí, eso que decís vos es viable. Ujú. La posibilidad porque, por ejemplo, se está discutiendo cómo se integraría esa fuerza, que no sería una fuerza de paz, sino una fuerza de supervisión de tregua, que es Claro. una especie de híbrido. Pero hoy leía, porque ando corriendo, barriendo lectura, que hay un problema porque Israel rechaza la participación de Turquía en esa fuerza internacional, porque Turquía se ha manifestado abiertamente en contra del genocidio de Gaza Claro. y en consecuencia Israel lo vetaría. Puede ser lo que vos decís, que la Es que como Argentina... Argentina es aliado de Israel en estos momentos, Israel vería con buenos ojos que Argentina participe en esas Exacto, misiones, eso ¿no? sí, es cierto. Y es un poco lo que había hecho Menem con las cañoneras a Irak, Exactamente, en la Primera cuando Guerra del mandó Golfo. 2 cañoneras y Claro. un avión a Irak para formar comparsa de la Fuerza Internacional de Supervisión de Paz, sí. Y, Bueno, y se vienen las bases norteamericanas acá, ¿no? y sí, bueno, Estados Unidos, Trump hizo una declaración pública al respecto y creo que lo está ratificando, y él y su funcionario con Marco Rubio, de que ellos quieren algo así como reconquistar el control de América del Sur. ¿Por qué? Porque hasta ahora tienen un cuadro negativo, empezando por Brasil. Si bien Brasil siempre ha estado dentro de la órbita norteamericana, pero tiene un gobierno no favorable a los Estados Unidos, con Lula. Ha habido una reunión ayer, creo, en ASEAN, en Singapur. Tiene a Boric en Chile, ni hablar Venezuela y Colombia, ¿no? Entonces Estados Unidos está afianzado
financiera y geopolíticamente en todo lo que, si vos lo mirás gráficamente, la ringlera de estados que va de la Uruguay, Argentina, Paraguay, Bolivia y Perú, Ecuador. Es algo así como una especie de corte transversal en Sudamérica. Pero las declaraciones de Trump fueron dichas, entiendo expresamente, que el objetivo es retomar el control en América del Sur. Luis, De paso, sí. también yo le agregaría, Héctor, que si uno ve el mapa geopolíticamente, Estados Unidos quiere controlar los grandes pasos comerciales que se vienen. Por el norte, por los deshielos, el intento de comprar Groenlandia y de que Canadá integre Estados Unidos como el Estado 51. En segundo lugar, el restablecimiento del control sobre el Canal de Panamá. Y en tercer lugar, sobre el sur, tratar de controlar el Estrecho de Magallanes, el Canal de Beagle y el Estrecho de Drake, ¿no? La base de Ushuaia. Claro. Sí. Sí, ellos siguen su propia geopolítica. Todo esto empezó con el restablecimiento de la Cuarta Flota, es decir, de que Estados Unidos restablece una fuerza militar para controlar todo su espacio americano, es decir, la doctrina Monroe .2, por así decirlo, ¿no? Y obviamente una visión norteamericana en donde los norteamericanos saben que el comercio internacional va a virar del Atlántico al Pacífico y Oceanía, ¿no? Claro, porque la lucha geopolítica mundial, desde el punto de vista más que nada geoeconómico, pero también geopolítico y militar, es entre el decadente imperio norteamericano y el multipolarismo de los BRICS. En definitiva, si se quiere simplificar al máximo, es la oposición de Estados Unidos al multipolarismo. Tal cual. Nosotros somos el imperio, y vamos a vender muy cara nuestra primacía, ¿no? Y lo están demostrando, y los incidentes de las guerras, tanto en el genocidio de Gaza y restricto, donde Estados Unidos ha apoyado y apoya a Israel, o Israel maneja a Estados Unidos para hacer lo que quiere, y en Ucrania son dos teatros de operaciones muy jorobados, porque son escenarios complejos. Bueno, Sí. estaban estas elecciones, los dos a la pregunta, primero a Luis Alberto Rey. Estas elecciones, podríamos decir que el pueblo tendría un as, ¿no? Una carta, un as, como para, ¿no?, dar un ultimátum a este gobierno. Y bueno, parece que votaron de distinta forma de lo que se esperaba, ¿no? Bueno, ¿Usted qué piensa? ¿Que el pueblo perdió? tomo una idea que decía hace un ratito Héctor. No tiene ni idea de lo que se votó, en realidad. Porque en realidad, desde el punto de vista técnico, este gobierno tiene una falta de legitimidad de origen. El 34% de la gente no fue a votar. Y obviamente el resto de la gente, haya votado por izquierda o por derecha, rechazó la gestión de Milei. Eso en primer lugar. Pero el otro es que nuestro país ha sufrido un golpe de Estado en donde el presidente es prácticamente un prefecto de un país que ni siquiera tiene la categoría de Estado Libre Asociado de Estados Unidos, porque recibe órdenes de el secretario de Tesoro o de Trump. ¿Qué tenemos que hacer con China? Si acercarnos o alejarnos, qué hacer con las bases militares y todo lo que se pudo haber planteado en esta charla. Pero el otro tema es que la gente me parece que votó con miedo. Es decir, Estados Unidos instaló un miedo. Esto se parece al voto cuota o voto licuadora de 1995 que le dio la reelección a Menem. La gente estaba muy endeudada y por evitar salir de la convertibilidad de una catástrofe, donde hay una memoria colectiva, había en ese momento un 1989, ahora en 1989 se agrega la otra memoria que es un 2002-2003, la gente terminó dando la reelección a Menem.
Y el último spot de la Rúa, antes de ser elegido presidente, fue ratificar un peso, un dólar, que finalmente colapsó el 20 de diciembre del 2001. Entonces, me parece, exactamente, entonces me parece acá que la gente, si no se puede explicar semejante vuelco y semejante sorpresa que hasta sorprendió a los mercados mismos. De hecho, el incremento de todas las cotizaciones del día de ayer, evidentemente fue una sorpresa. La gente votó extorsionada y la gente votó con miedo. Y no sabe, no tiene idea de lo que votó, me parece. Ahora le pregunto a Juliano. Juliano, van a ser 2 años. No, ya hace 2 años, aproximadamente. Uno sabe quién es Milei, el presidente Milei, ¿no? Con estos 2 años. Hay gente que todavía no sabe quién es el presidente Milei. Sí, pero eso es muy subjetivo. Yo creo que la gente, el argentino medio, no entiende nada de nada porque está sumido en sus propios problemas. Entonces Está la en gente shock. vota según su propia situación, no solamente por el bolsillo, sino Por confianza. según cómo le va a él, ¿no? Eso por un lado. Pero después, a mí, yo participo de la vieja idea de Jean Thiriart. Jean Thiriart, en la década del 60 del siglo pasado, escribió un libro, Arriba Europa, bueno, era el fundador de la joven Europa. Y ya entonces hablaba de que la democracia había muerto en manos del electoralismo. Vivimos una época partidocrática de electoralismo, donde los resultados electorales no dicen nada, porque las estructuras de poder van a hacer lo que quieren lo mismo. Entonces, esto lo único que el voto miedo, como bien dice Luis Alberto, el voto miedo jugó porque el votante medio, que no tiene ni idea de lo que está ocurriendo ni se lo explican a propósito, Sí. ¿no? Asoció, si llega a perder Milei, mañana lunes tenemos una corrida cambiaria y atrás una crisis financiera donde no sé qué va a pasar. Bueno. Y entonces el llamado voto miedo. Por eso ahora conjeturas es prematuro, pero tener un cuadro de situación de que al gobierno se le abre una difícil tarea de negociación que hay que ver si el gobierno va a tener la capacidad para hacerlo, porque no nos olvidemos que tenemos un gobierno integrado por aventureros políticos asociados a banqueros inescrupulosos. Bueno, Héctor, ya estamos cerrando y bueno, breve, Luis Alberto, se ve venir acá a fin de año tenemos más de lo complicado. mismo. Es decir, seguramente Porque hay renuncias también. No hay renuncia, pero es un cambio cosmético. Se cambia el maquillaje y nada más, porque en definitiva lo que reposa detrás de esto es un modelo de concentración de renta financiera, fuga y endeudamiento. O sea, es un service que va a tener el modelo. Ok, bueno, muchísimas gracias los dos. Gracias a ustedes y gracias, Héctor. Un abrazo grande. Como siempre, un gusto compartirlo con Luis Alberto. Gracias a vos, Jorge, por el espacio. Y de hecho, estoy a tu disposición, así que quedamos en contacto. Bueno, gracias. Muchísimas gracias a Ricardo en la operación técnica. Y bueno, nos estamos yendo con un tema musical. Y bueno, será hasta la semana que viene. Bye. ¡Chalubi! ¡Bambán! Buenos días, Ross, mi suculento caracol de jardín. ¿A quién vamos a asustar hoy? Wazowski, no ordenaste tu papeleo anoche. Ay, ese papeleo. ¿No sería mejor mandarlo a volar? Que no se repita, ¿eh? Sí, claro. Seré más cuidadoso. Cuídate, Wazowski, cuidadito. Ha llegado el final, pero a estar atentos, porque detrás de cada asunto aparentemente inocente hay un motivo oculto. Amadeus 91.1 Buenos Aires, Argentina.